Disfruta cada nuevo día. El Café Mañanero. Actualidad, inmigración, entrevistas, deportes, entretenimiento. Todo lo que necesitas en la jornada lo encuentras en el Café Mañanero. Dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero abordando también lo que somos. Dice el maestro Juan Luis Guerra en una de sus canciones que somos una raza blanca y caína, somos una mezcla, en verdad, los latinoamericanos. Y somos mucho más de pronto de lo que nos imaginamos, en que quizás estamos todos relativizados a esa mezcla de africanos y españoles e indígenas. Pero hay otras culturas que han hecho presencia en América Latina y conformamos hoy este gran mestizaje transcontinental. En la Casa América se está celebrando por estos días un ciclo muy importante donde podemos precisamente ponernos al tanto de lo que es en la presencia de América Latina, o mejor dicho, de los árabes en América Latina, la cultura árabe en América Latina como consecuencia de la inmigración. Se está celebrando exactamente el ciclo ANRICA, Árabes en América. Estamos en contacto en estos momentos con un gran escritor. Él es Abdelawek Admir, un estudioso justamente de el tema. Él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Mohamed VI, director también del Centro de Estudios Andaluz y también Diálogo de Civilizaciones de Rabat, un hombre con una vasta experiencia. Y bueno, tiene dentro de sus obras, o para destacar, El mundo árabe y América Latina. Como le decía, por estos días se está abordando este tema en la Casa América. Recordemos que este es, digamos, la gran referencia de conexión de España con América Latina y el mundo entero. Señor Abdelawek, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes. Quisiera que nos hablara un poco acerca de ese libro que habla de la presencia de árabes en América Latina, algo que da definitivamente mucho de qué hablar. Sí, el libro surge como propuesta de parte de Casa Árabe de Madrid para abarcar esta cuestión de la presencia árabe en toda América Latina, puesto que los árabes están sin excepción en todos los países del continente, y es una inmigración que data de los años 70 del siglo XIX. Empieza la inmigración en esos momentos a causa de la gran crisis económica que conocían las provincias árabes, en aquel entonces sometidas al Imperio Otomano, y a partir de ahí empieza la inmigración por razones económicas, como la inmigración que procedía en la misma fecha del continente europeo. Y digo que esta inmigración se dirige a todos los países, pero al comienzo ya tenía algunas zonas de preferencia, como Estados Unidos, como Argentina y sobre todo Brasil, y de hecho esta inmigración también directamente está relacionada con una visita histórica que el emperador de Brasil, Pedro II, efectuó a Siria en los años 70 del siglo XIX y invitó a la juventud árabe para emigrar a Brasil, porque sabemos que en esos momentos Brasil había abolido la esclavitud y necesitaba mano de obra, y de hecho a partir de ahí empieza esta inmigración y que toma un peso cuantitativo muy importante desde comienzos del siglo XX. ¿Se fue asentando básicamente en qué países? Pues mire, como le señalo, los árabes están en todos los países, en los 22 países de América Latina. Pero, por ejemplo, en Brasil sí hay una colonia árabe muy importante. De hecho, los descendientes de libaneses en Brasil
desde el punto de vista cuantitativo son más que los propios libaneses en su propio país, con los descendientes. Pero esto ya no se debe solamente a la inmigración, sino también a la ascendencia, porque a partir de 1930 ya casi no podemos hablar de la inmigración, sino de las generaciones futuras, porque desde la gran crisis del 29 los países de recepción ponen leyes que restringen la llegada de los inmigrantes, especialmente árabes y chinos, y a partir de ahí ya aparecen los descendientes, y es un proceso que en la actualidad tiene mucha importancia, muchas dimensiones sociales, económicas, políticas, de las cuales podemos hablar si a usted le parece oportuno. Bien. Hay países como Argentina, Venezuela, Colombia, donde la verdad es que tuvo un papel muy importante la inmigración árabe. Yo voy a colocar aquí parte de un libro cuento, un libro narrado, además, de los primeros que hubo en América Latina, que se podían escuchar, escrito y también contado por David Sánchez Juliao. Él tiene como protagonista a un árabe, justamente. Él, de hecho, era descendiente también de libaneses. Vamos a escuchar un poquito este relato bastante interesante. Por eso digo, única gente que trabaja aquí son libaneses. Todo de Zahle. Mira, Abdallah, Hatin, Char, Gosain, Mansur, Morad, Amin, Saleme, Turbay, Ayala. Gente trabajadora. Todos ricos con plata. ¿Que cómo se consigue la plata? Trabajando. A punta de bobelina, opal, zaraza, etamina, tafetán, vercal, malebú, otomana, drill armada, organdí, culeta margarita, tela gloria y galletica Everley. ¿De qué otra manera? Trabaja uno, carajo, y después dicen, turco tiene plata. Como nombre. Quería coger precisamente la parte donde habla justamente de la inmigración árabe, que se dio sobre todo en el Caribe colombiano. Precisamente yo vengo de esa región, profesor, y en cada una de las historias, las telenovelas que se hacen sobre esta región, aparece justamente alguien como inmigrante o como hijo de inmigrante árabe. También en Crónica de una muerte anunciada uno puede reflejar también la presencia allí de la cultura árabe o de los árabes en el Caribe colombiano. Quisiera saber básicamente en el repaso a la literatura, ya sé que usted tiene muy en cuenta esto, ¿qué otras señas importantes encontramos de manera escrita y hablada en América Latina que de pronto pongan de manifiesto lo que es la cultura árabe? Sí, esto está relacionado con la presencia social y la efervescencia social de los árabes en las sociedades latinoamericanas, porque el literato refleja la realidad social y los grandes señores de las letras latinoamericanas, los literatos del boom, por ejemplo, acaba de señalar usted el caso de García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, ya han percibido esta presencia social del árabe, y como señala García Márquez en Macundo, ellos ya se encuentran en la calle de los turcos. Esto ya tiene su explicación, porque los árabes cuando llegan a los países de América Latina, al comienzo la integración no fue fácil, porque vienen de una cultura diferente, de una lengua diferente, de una religión diferente, y debido hasta cierto punto a este rechazo social, ellos se aglutinan en sus propios barrios, el barrio de los turcos o la calle de los turcos, porque ellos venían con pasaporte turco, por eso se llamaban los turcos. Entonces, el caso de... Sí, vale la pena destacar eso, porque resulta que en el caso de Colombia y en otras partes de América Latina no le dicen árabes, sino turcos. Sí, ahora le explico esto, pero déjame terminar la idea de esto de la literatura, porque es una presencia muy importante y la imagen que nos presentan tanto García Márquez como Isabel Allende en Cuentos de Eva Luna,
como Jorge Amado en Gabriela, Clavo y Canela, como Miguel Ángel Asturias en Señor Precedente. Es un árabe luchador, es un comerciante hábil, es una persona víctima, como el caso de Crónica de una muerte anunciada en el que García Márquez habla de Santiago Nazar. Luego tenemos como lo que acabamos de escuchar, el caso de los descendientes de árabes que escriben la literatura de sus antepasados como acto, como homenaje a estos antepasados, el caso que acaba usted de citar. Luego tenemos otros casos más conocidos como Jorge Asís, el novelista argentino en su novela Don Abdel Salim, y hay otros más. Bien, en lo que se refiere al apodo turco, ellos venían del Imperio Otomano y las provincias árabes de donde ellos procedían, que son exclusivamente Siria, Líbano y Palestina, eran provincias otomanas. Entonces venían como turcos y al llegar con este pasaporte, y la gente ya no les podía identificar de otra manera, les llamaban turcos, y es una curiosidad porque ellos venían escapados del yugo de los turcos, porque acabo de señalar que hubo una inmigración por razones económicas, pero también hubo inmigración por razones políticas. Desde el comienzo del siglo XX, cuando estalla la revolución de los jóvenes turcos, los nacionalistas árabes fueron cruelmente reprimidos por los turcos y se escapan y vienen a las Américas y ahí dirigen a la colonia árabe. Ellos fundan las instituciones, una prensa árabe muy importante, una literatura escrita en árabe, quizá una de las más renovadoras en la literatura árabe contemporánea, y se convierten en interlocutores de esta colonia ante las autoridades australes. Sí. En ese momento el apodo turco ya tenía una cierta connotación peyorativa, porque el árabe ya no se integraba. Ajá. De verdad que no le interesaba al comienzo. Precisamente le quería preguntar cómo se lo tomaban ellos, ¿no? Bueno, ellos se encerraron, como le acabo de señalar, el barrio de los turcos o la cafetería del turco se funda porque ellos están rechazados en la sociedad de la cafetería del país austral y fundan clubes. Estos clubes al comienzo era para protegerse de la sociedad, para recordar la tierra lejana, para escuchar música árabe, pero de manera que van ellos ascendiendo económicamente, se convierten en grandes industriales. Estos clubes también cambian de categoría, se convierten en clubes de gran prestigio, a la manera de los grandes salones de París o la manera del Jockey Clubs en Buenos Aires. Entonces, en esos momentos ya estos clubes se convierten en instituciones muy importantes, no solamente a nivel social, sino también a nivel cultural, a nivel deportivo. Por ejemplo, un caso representativo es el Palestino, el club palestino que juega en la primera división en Chile. Este es un club que se funda en 1916 como una simple institución, pero de manera que la colonia árabe va teniendo importancia, estos clubes van ampliándose. También instituciones benéficas, que ya sabemos que, por ejemplo, el Hospital El Sirio en Sao Paulo es uno de los más importantes de América Latina. O el Hospital Sirio Libanés en Buenos Aires, al comienzo surgen para atender a los pobres de la comunidad árabe, pero esta comunidad va ascendiendo paralelamente, tanto a nivel social como económico y como político. De la política yo creo que si tenemos un poquito de tiempo podemos hablar, porque la aportación árabe a la política de América Latina es muy interesante. Yo no quería que se perdiera la oportunidad de escuchar lo que le mencionaba hace un momento de David Sánchez Juliao, y vamos, de hecho, ya tenemos justamente aquí el corte ideal, el de Abraham al-Humor. Según mis padres me contaron, don Abraham al-Humor había llegado a Lorica en 1930, es decir, 15 años antes de que yo naciera. Sin embargo, los primeros recuerdos que tengo de él me llevan hacia 1953. Todos nosotros, con apenas 8, 10, 12 años, llegamos a ser sus buenos amigos. Cada que íbamos a su almacén, el Barata, don Abraham nos regalaba dulces de colores que sacaba de unos enormes frascos enfilados a lo largo del mostrador, junto a las telas y los cacharros. El viejo caserón de madera ocupaba el frente de la esquina norte del mercado municipal, diagonal al edificio de Cheikh Fayad,
y quedaba junto a la tienda que habían montado unos negros chocuanos, a quienes mi hermana Rocío llamaba todos los días por teléfono preguntando si tenían cal. Cuando los chocuanos decían que sí y daban el precio, Rocío les decía: «Bueno, úsenla para blanquearse ustedes». No era ella sola, todos éramos racistas. Y por más que algunos hayamos intentado elaborar ese rezago, en el fondo aún hoy día lo seguimos siendo. Por eso, a pesar de que la mayoría de nuestros compañeros de infancia eran y son hijos de los hijos de la tierra de don Abraham al-Humor, y de que los habitantes del Caribe colombiano somos una mezcla de blanco, indio, negro y árabe, y a pesar de que comemos arroz con tahini, kibbe de bocachico y tabule de maíz, a pesar de todo eso, en torno a los árabes de Lorica hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, y la verdad es que por ahí empiezan los cuentos de David Sánchez Juliao, donde se deja ver perfectamente la presencia árabe en esta parte de Colombia, pero no es otra cosa que apenas reseñan una parte de América Latina. Lo mismo que pasó en Argentina, en Brasil, en Venezuela y en otras partes del continente americano. Señor, yo creo que escuchó perfectamente la reseña que hace de aquí David Sánchez Juliao, coincide perfectamente con lo que ha expuesto en esta mañana. Cuando hubo los atentados del 11 de septiembre, sí, en los Estados Unidos, que bueno, pues se revolvió tanto el tema a nivel internacional, recuerdo yo que el Congreso colombiano, y destacaba eso, que habían hasta 14 senadores descendientes de árabes. De alguna forma, también hay mucha herencia política árabe actualmente en América Latina, mucho más de lo que la imaginamos, como lo ocurre también en otros apartados, en la literatura, en la música, bueno, en tantas partes, porque si hay, digamos, una sociedad emprendedora, perseverante, luchadora, trabajadora, esa es la árabe. Quisiera que nos contara un poco cómo está el tema político que ya nos insinuaba hace un momento. Sí, el interés del árabe por la política en América Latina es un interés casi sorprendente, quizá porque él no podía ejercer la política de forma democrática en su país de origen, por eso cuando llegó a América con aires de democracia ya demostró este gran entusiasmo, y el general Perón lo resumió con una frase muy bonita y muy graciosa cuando él tenía muchos ministros, diputados, gobernadores de origen árabe y los conoció muy de cerca, y decía de ellos, y era muy amigo de ellos también, y decía de ellos que el árabe tiene 3 pasiones: la política, el juego y las mujeres. Entonces, ya con esto ya resume muchas cosas. Perón necesitaba de los árabes porque él necesitaba una fuerza nueva. Pero los árabes no están solamente en Argentina o en Colombia o en Brasil, prácticamente en todo el continente y en todas las corrientes políticas, porque hay una información que aprovecho ahora la ocasión para un poquito aclararla, porque está muy divulgado que los árabes, siendo comerciantes o hombres de negocio o industriales, sí, han estado sobre todo en los partidos conservadores y partidos de derecha. De esto hay un poquito de verdad, porque los 6 presidentes árabes en América Latina todos fueron de partidos de derecha o partidos conservadores. ¿Esos 6 presidentes en qué países fueron? Sí, primero en Colombia, Julio César Turbay, luego Carlos Menem en Argentina, luego en Ecuador, Abdallah Bucaram y Jamil Mahuad, en Honduras, Facuse, y en Salvador, Antonio Saca. Estos son los 6 presidentes de ascendencia árabe. Pero digo que los partidos de izquierda en las revoluciones, por ejemplo, el líder de la revolución La Gloriosa en Ecuador, de 1944, es Pedro Saad. El líder de la Revolución Nacional Boliviana en 1952 es Juan Lachin, el fundador del central sindical más importante hasta la actualidad en Bolivia, que es el COB. En su país, en Colombia, el M-19, el presidente del M-19 hasta su muerte es Álvaro Fayad. En Argentina, el fundador de la juventud peronista es Imbar el Kadri.
¿qué le digo? En el mismo Nicaragua, el número 2 después de Ortega es Musa Hassan. Es decir, que no siempre se palestino. declinan por el ala conservadora. ¿Perdón? Que decir que no siempre se declinan por el ala conservadora. La gente no lo entendía muy bien, pero están con digamos, una inspiración revolucionaria importante. El caso que me parece también muy representativo es el caso de Salvador, el comandante Simón, el fundador del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es Jorge Handal. O sea que ellos están, pero no solamente están en las áreas o en las corrientes revolucionarias y conservadoras, sino también, sinceramente, como golpistas también participaron en los golpes militares en Venezuela. Sí, están en toda la sociedad y esto demuestra su gran inserción. Quería preguntarle cómo se tomó en la sociedad de aquellos países en aquel entonces en la presencia, digamos, de este origen árabe, porque aquí venía precisamente, si hay un sector donde se busca el punto débil o atacan por donde se dé oportunidades en el sector político, ¿cómo se le tomaron en aquel entonces la sociedad el hecho de que fueran de origen árabe? Pues estamos hablando de hijos de inmigrantes. Sí, pues mire, sabe usted... Porque aquí viene el tema de la discriminación también. Sí, pero sabe usted la grandeza de América Latina, que son sociedades abiertas. En América Latina, en países, por ejemplo, como Argentina, nadie pretende que él tiene un linaje de 16 o 7 o 10 generaciones. Yo me acuerdo cuando ya hace bastantes años estaba en Argentina, nos preguntaba la gente, ¿argentino hijo de quién? ¿O nieto de quién? Y ya sabe usted, en 1916 llega por primera vez la clase media al poder en Argentina con el gobierno de Irigoyen, un gobierno de clase media formado prácticamente por la mayoría de descendientes de españoles e italianos. Entonces no es el caso, por ejemplo, que podemos ver en otro país europeo como Alemania o como España. Entonces, lo digo porque también, y esto ya lo traigo a la actualidad, a veces cuando... se menciona de que los inmigrantes quieren votar en Europa, bueno, pues mucha gente se lleva las manos a la cabeza, pone el grito en el cielo, sobre todo los radicales, ¿no? Y yo creo que aquí está esta experiencia en América Latina de que, bueno, pues se debe asumir esto aceptarlo con madurez, como tiene que ser. Y lo otro que también quería destacar, y no dejar pasar la oportunidad, es el tema del comercio. Son personas que les gusta mucho el tema de los negocios. Y si hay una herencia todavía latente en el comercio latinoamericano es el regateo. Esto proviene precisamente de los árabes. Nos lo enseñaron nosotros. Sí, efectivamente. Y eso lo vivimos hasta la actualidad en todas las ciudades, en las sociedades árabes. Cuando vas de compras tienes que pensar en regatear. Eso ya entra en la cultura árabe y ahora yo creo que en parte por esta influencia ya lo encontramos en las sociedades latinoamericanas. El proceso económico árabe, muy brevemente en América Latina, pasa por lo mismo, o sea, a pesar de las diferencias en las estructuras sociales, económicas y políticas de esos países, el proceso es lo mismo. El árabe empieza como mercader ambulante desde comienzos del siglo XX. En las grandes ciudades. Luego pasa al campo, en el campo establece un comercio pequeño, el comercio al por menor, y gracias a él llega a algunas zonas rurales la economía monetaria, porque los indios, por ejemplo, no habían utilizado nunca las monedas, y él con ellos ya les trataba con el trueque. Cuando ya logra este éxito en el comercio al por menor, pasa al comercio al por mayor, y vuelve a las ciudades y se convierte en importador. Empieza a importar sobre todo el tejido, su gran especialidad. Y a partir de los años 20, los árabes en diferentes países de América Latina, sobre todo donde hubo grandes oleadas migratorias como Brasil o Argentina o Chile, ya funda bancos de la comunidad árabe, como el Banco Sirio-Libanés en Argentina o el Crucero del Sur en Brasil o Banco Morad en México, pero también funda cámaras de comercio para coordinar entre esta colonia árabe. En 1929, con la crisis económica, se declaran en bancarrota las grandes sucursales de las multinacionales norteamericanas e inglesas. En ese momento ya el árabe hace asalto a la industria, porque el ambiente le favorece, porque los gobiernos ponen restricciones aduaneras, hay materias primas y ya se instala una industria árabe, y de hecho, después de la Segunda Guerra Mundial,
el 90% del comercio textil en Chile está en manos de los árabes y el 70% es en Brasil y el 60% en Argentina. Estos son los datos de las cámaras de comercio. Con los descendientes de árabes, ya en Argentina o en Brasil o en todo el continente, ya hay un desarrollo importante a nivel económico porque ellos ya cursan carreras relacionadas con la economía, como las empresariales o la industria o la ingeniería, y a partir de ese momento ya establecen industrias como la industria pesada, industria de automóvil, en el caso de Argentina, donde fueron ellos quien introdujo a América Latina al Mercedes-Benz, sí. Y a partir de los años 70 y 80 ya se dirigen a los descendientes siempre a otra actividad económica muy importante que es el mundo virtual. El caso más representante es Carlos Slim en México. Proviene también. La verdad es que a pesar de la importancia que tiene la presencia árabe en América Latina, los estudios realizados acerca del tema siguen siendo escasos y esto pues incide en que mucha gente tenga desconocimiento de la cultura árabe. Insisto, está mucho más presente en la cultura, en el desarrollo mismo de América Latina. Ahora que no estamos refiriendo solamente a América Latina, pero ya luego hablaremos de los Estados Unidos, de Europa y el mundo entero. Yo creo que esto, si le parece, profesor, vamos a tomarlo apenas como un abreboca, porque quiero que esta sea la oportunidad, este contacto con usted, de conocer un poco más el aporte de las migraciones al desarrollo de las sociedades y lo que significa en general, en el ámbito ya cultural. Amir Ad-Dalawiy, yo quiero finalizar esta entrevista pues con un comentario que usted nos pueda hacer acerca de lo que ha sido su participación en este ciclo que se está desarrollando en la Casa América y donde justamente se está abordando el tema. Pues ha sido una experiencia muy interesante. Yo aprovecho la oportunidad para agradecer Casa de América, Casa Árabe y Casa del Mediterráneo porque fueron los coorganizadores de este encuentro. Yo creo que este tipo de encuentros no solamente enriquece las culturas, sino también divulga cosas poco conocidas por los ciudadanos. Eso es precisamente lo que queremos aquí en este programa. Y también aprovecho su programa y tengo esta gran alegría de hablar con usted y a través de usted llegar a un público y a un pueblo tan querido para mí que es el pueblo de América Latina. Muchísimas gracias por su atención. Que tenga un resto de día muy feliz. Gracias a ustedes, Jorge. Bueno, escuchamos a Ad-Dalawiy Admir. Él es, como le decía anteriormente, catedrático. Ha escrito muchas obras interesantes, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Mohamed VI Abdal, director del Centro de Estudios Andaluz y Diálogo de Civilizaciones de Rabat. Ha escrito el libro El Mundo Árabe y América Latina.